Vamos a comenzar con el tema de contabilidad, ya entrando en lo que es la economía de la empresa. Aquí trataremos de comprender qué es la contabilidad, sus objetivos y funciones, qué es la información contable, cuáles son los principios contables, en qué leyes se basa la contabilidad, cómo es el método de la partida doble, reconocer la ecuación patrimonial, saber lo que es una cuenta, cómo se arma un plan de cuentas, conocer los libros contables, ver cuáles son los estados contables, armar un cuadro de resultados, un estado de situación patrimonial, para finalmente estar en condiciones de hacer el análisis de los estados contables. Vamos a comenzar tratando de entender por qué la contabilidad. Veamos, por ejemplo, este ejemplo, un restaurante. En un restaurante tendremos distintas operaciones, el control de stocks, las facturas a los clientes, el pago de sueldo, las compras, otros pagos, impuestos, etc. Ante todo esto, es imposible controlar intuitivamente todos los hechos económicos y financieros que van pasando. En los negocios la intuición no es suficiente, necesitamos certeza. Y quien nos puede dar esta certeza de lo que está sucediendo es justamente esta herramienta que vamos a ver, que es la contabilidad. La contabilidad tiene dos objetivos. Uno es registrar todas las operaciones para dejar constancia de los hechos económicos y financieros. Y la otra es interpretar el pasado para poder tomar decisiones a futuro con cierto grado de certeza. ¿Quiénes son los principales usuarios de toda esta información que nos proveerá la contabilidad? Por un lado, dueños y accionistas, para definir o determinar cuál es el capital que tienen invertido, cuál fue el resultado de la explotación, es decir, si hubo pérdidas o hubo ganancias. Luego están las entidades financieras o bancarias, que utilizarán la contabilidad para determinar la capacidad de pago y la solvencia económica de una empresa en caso de tener que asistirlas. Luego tenemos el fisco, que utilizará también la contabilidad para determinar las obligaciones impositivas y el cumplimiento de las obligaciones laborales. Luego estarán futuros inversores, para tomar decisiones acerca de la conveniencia de poner o no su dinero, sus recursos en la empresa. Y también tendremos a los proveedores de materiales o de servicios, para que puedan determinar a través de la información que saquen de la contabilidad cuáles son los niveles de crédito que pueden asignar a la empresa. La contabilidad no es otra cosa que una técnica auxiliar de la economía, pero en definitiva es una técnica que apoya los procesos administrativos. Como dijimos, esta información que da la contabilidad sirve a la dirección de la empresa para tomar decisiones con respecto al futuro. ¿Cómo funciona la contabilidad? La contabilidad, primero que nada, recolecta información. Esta información se analiza y se clasifica. Luego se registra. Una vez que está registrada, se resume. Y una vez que la tenemos resumida, se analiza a efectos de interpretar toda la actividad económica, financiera y administrativa de la empresa. Como nosotros ya sabemos, el dinero se invierte en recursos productivos. Con esta inversión que se hace, la empresa produce, vende y genera beneficios. Son todas las operaciones económicas que realiza. Y cuando hace estas operaciones económicas, obviamente el objetivo es producir, vender y cobrar. Y cuando cobra, recupera el capital invertido y se espera que obtenga un monto adicional, que son los beneficios. Una parte de esos beneficios se reinvierte en el negocio, con lo cual ayudan a la financiación, mientras que otra parte se devuelve a los inversores
justamente como retribución de esta inversión, o sea, se paga como beneficio, como dividendo. La importancia que tiene la contabilidad es que, por un lado, asegura el control. ¿Control de qué? De ingresos, de gastos, de las obligaciones del ente económico con terceras personas. Por otro lado, analiza en diferentes periodos la situación financiera de la empresa. Es decir, cuando hablamos de la situación financiera, estamos hablando de la capacidad de pagar las deudas. Y contribuye a la toma de decisiones de los diferentes actores económicos, como ya vimos anteriormente. Como ya dijimos, el ciclo contable comienza con las transacciones. Todas estas transacciones deben tener un comprobante, tanto las que se realizan con terceros como las que se realizan dentro de la empresa. Estos comprobantes se registran en distintos libros que son de cumplimiento obligatorio. El primero de ellos es el libro diario, donde registramos todos los hechos, es decir, los comprobantes que representan todos los hechos económicos en forma cronológica. Una vez que tenemos hecho el registro en el libro diario, se ordena la información en otro libro, que es el libro mayor, que permite el análisis de los resultados de cada una de las cuentas. Una vez realizado la mayorización o inscripción de esta información en el libro mayor, se pasará a una planilla de balance de comprobación de sumas y saldos para verificar que toda la información sea correcta. Y si todo está correctamente registrado, finalmente se procederá a confeccionar los estados que la ley prevé. Estado de situación patrimonial, conocido como balance, el estado de resultados o cuadro de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, etc. Y una vez que tenemos todos estos estados, se puede proceder al análisis de los estados financieros. El sistema contable, en definitiva, se divide en dos partes. Una contabilidad financiera, que provee información a terceras personas ajenas a la empresa, y una contabilidad gerencial, que es fundamental a la hora de tomar decisiones gerenciales. ¿Qué funciones cumple el sistema contable? Una primera función que es histórica, que es la que dijimos que se hace a través del libro diario y que permite el registro cronológico de todos los hechos económicos en la vida de la empresa. Luego tenemos una versión o una función estadística. Refleja los hechos en cantidades, de manera que dan una visión de la forma como es afectada la situación de la empresa. Luego tenemos la función económica, que estudia el proceso que sigue el desarrollo de los negocios de la empresa. Una función financiera, que analiza los recursos que tiene la empresa para hacer frente a sus compromisos, a sus obligaciones. Una función fiscal, que permite determinar cómo están afectadas las disposiciones fiscales y previsionales. Y una función legal. Está legislada por el Código Civil y Comercial, que exige, entre otras cosas, la inscripción en un registro público, llevar un orden uniforme de contabilidad, hacer los rendimientos en los términos que la ley establece, conservar los comprobantes, libros indispensables, foliados, que son los que mencionamos antes, rubricados sin tachaduras ni enmiendas, que son el diario, el mayor y el inventario. ¿Cómo debe ser la información contable? La información contable debe ser, primero que nada, comprensible, es decir, clara y entendible por cualquiera que tenga acceso a ella. Por otro lado, debe ser útil. Esto significa pertinente. La pertinencia nos implica referir a un nivel, que sea oportuna, que tenga valor de predicción y sea retroalimentable. Y por otro lado, que sea confiable,
es decir, exacta, fidedigna, verificable y neutral, es decir, sin opiniones, registrar lo que sucede. Y la otra característica que debe tener la información contable es que sea económica, es decir, que los beneficios que produzca sean mayores a los recursos que tenemos que utilizar para generarla. ¿Cuáles son los principios contables? Los vamos a mencionar y luego vamos a ir viendo cada uno de ellos. Tenemos postulados básicos, que son la equidad, la partida doble. Y luego hay principios generales, algunos derivados del ambiente socioeconómico, como ser el ente, el principio de continuidad, la unidad de valoración y el período. Otros que tienen que ver con establecer la evaluación de la entidad. Estos principios son el principio de evaluación al costo y los principios de devengado y realizado. Y finalmente tenemos las reglas de presentación o cualidad de la información que nos exigen objetividad, prudencia y uniformidad. Vamos a ir viendo qué significa cada uno de ellos. Equidad significa que debe estar libre de influencia. Dualidad económica. Toda la contabilidad descansa en lo que es la partida doble. Es decir, partida doble tiene que ver con algo que nosotros ya venimos viendo. Los recursos que la empresa tiene son financiados por algo, por alguien. Entonces aquí tenemos esta partida doble. Los recursos tienen su contrapartida en las fuentes que los financia, que son los pasivos que contrajo la empresa. Respecto del ente, el ente contable es la empresa, no los dueños. A los efectos de la contabilidad, los dueños, los inversores, son terceros, diferentes a aquellos que dan créditos, como las entidades financieras, pero son terceros de la empresa. Principio de continuidad. Esto significa que la contabilidad considera que la empresa va a seguir siempre funcionando. ¿Cuál es la unidad de valoración? Legalmente se debe llevar la contabilidad en la moneda de curso legal. ¿Existe la contabilidad en otras monedas, en monedas fuertes, por ejemplo en dólares? Desde luego que sí. Si una persona, ante la debilidad de nuestra moneda, más que una persona, una empresa, quiere llevar su contabilidad en una moneda fuerte, de hecho hoy con los sistemas informáticos es muy común que se lleve una doble contabilidad en las dos monedas, por supuesto que puede hacerlo, pero la presentación legal sí o sí, todos los registros deberán estar hechos en pesos. Lo mismo sucedería con casas que tienen sus matrices en el exterior. Obviamente no tendría sentido enviar una contabilidad realizada en pesos, por lo tanto también llevarán una doble contabilidad. ¿Cuál es el periodo? El periodo es anual. Anual no significa que empiece el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Esto puede ser desde ya, pero anual significa que dura 12 meses. Es decir, podría empezar el 1 de agosto y terminar el 31 de julio. Lo que no puede suceder es que una contabilidad sea mayor a 12 meses. ¿Qué sucede si una empresa por algún motivo decide cambiar su periodo contable? Supongamos lo que dijimos recién, que empezábamos el 1 de agosto hasta el 31 de julio y ahora lo queremos llevar al 1 de octubre, el inicio, para que termine el 30 de septiembre. Llevaremos una contabilidad, la anual, del 1 de agosto hasta el 31 de julio. El 1 de agosto comenzaremos un nuevo periodo, pero este periodo será solo de 2 meses, hasta el 30 de septiembre. Y ahí comenzaremos con el nuevo periodo que hemos definido.
del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente. Valuación al costo. Tiene que ver con cómo se evalúan los bienes de la empresa. Y los bienes de la empresa se evalúan siempre al costo de adquisición y se mantendrán siempre con ese valor. Es decir, la empresa compró una maquinaria que le salió 150.000 pesos. Lo registra con este valor de 150.000 pesos. Cuando nosotros veamos la contabilidad en el futuro, seguiremos viendo que la evaluación de esa máquina será de 150.000 pesos y los ajustes se harán a través de otras partidas o cuentas contables. Concepto de devengado y realizado. ¿Esto con qué tiene que ver? Los movimientos se deben registrar cuando devengan. Es decir, vamos a poner un ejemplo, porque este es uno de los conceptos más complicados para quienes no tienen formación contable. Supongamos que termina nuestro periodo contable, como decíamos antes, el 31 de julio. Nuestro personal trabajó todo el mes de julio, pero los sueldos los va a cobrar a principios del mes de agosto. O sea que en realidad los va a cobrar en el periodo siguiente, el periodo fiscal siguiente. ¿Debemos registrar esa obligación de pagos de sueldo? Sí, debemos registrarla porque desde el momento que el personal ha trabajado todo el mes, ¿sí?, esta obligación ha devengado. Es decir, ya tenemos la obligación de pagar, aunque no hayamos pagado. En el periodo siguiente, cuando hagamos el pago, es decir, cuando realicemos el pago, se registrará otra transacción que ya no tiene que ver con la obligación de pagar un sueldo, sino que tiene que ver con el hecho de registrar que esos sueldos han sido pagados. Esta es la diferencia entre lo devengado y lo realizado. Después tenemos el criterio de objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y en el patrimonio se contabilizarán tan pronto como se puedan medir objetivamente. Y nuestros dos últimos principios son prudencia, es decir, si hay dos o más alternativas debe elegirse la más conservadora, es decir, contabilizar las pérdidas cuando se conocen y las ganancias cuando se realizan. Y finalmente, el concepto de uniformidad. De un periodo a otro, los principios adoptados serán iguales. Este concepto de uniformidad es el que nos va a llevar a que cuando nosotros hayamos definido un plan de cuentas, este plan de cuentas no se pueda modificar a futuro. Y en caso de que la empresa exista muchos años y haya necesidad de modificarlo, deberemos cumplir con algunas normas que la ley exige y deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación. Como dijimos al principio, la contabilidad se basa en la partida doble. ¿Esto qué significa? Que cada movimiento contable que vayamos a registrar afectará por lo menos a dos cuentas, porque hay una cuenta que recibe y una cuenta que entrega. Es decir, si nosotros registramos el ingreso de un recurso, este recurso fue financiado por alguien, ¿sí? Entonces, siempre habrá por lo menos dos cuentas en movimiento. Los principios contables habitualmente son sencillos de entender. Nos dice, no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Es decir, si alguien le da a otro, siempre tiene que haber dos partes. El que recibe
debe al que entrega. Todo lo que ingresa debe ser igual a todo lo que sale. Las pérdidas se debitan, las ganancias se acreditan. Esto se verá cuando se haga la registración contable. Dijimos que el objetivo fundamental de la contabilidad es reflejar la situación económica de la empresa. Para ello, la contabilidad debe contestar 4 preguntas básicas. ¿Qué bienes tiene la empresa? ¿De dónde sacó el dinero para tener lo que tiene? Es decir, ¿cómo se financia? Si está ganando o perdiendo dinero y cómo está su cuenta corriente. Con estas 4 preguntas nosotros estamos hablando qué bienes tiene la empresa, cuáles son los recursos, lo que vamos a ver reflejado en el activo, de dónde salió ese dinero, cuáles son las fuentes de financiación, que ya sabemos que pueden ser fuentes de financiación externas, es decir, dadas por terceros, esto lo veremos en el pasivo exigible, o financiación propia de los inversores, de los dueños de la empresa, lo cual estará reflejado en el patrimonio neto. ¿La empresa ha ganado o perdido dinero? ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de sus negocios? Esto se verá en el cuadro de resultados, pero también se verá reflejado en el patrimonio neto. Y finalmente, ¿cómo está su cuenta corriente? Es decir, ¿cuál es su situación financiera? ¿Está en condiciones de pagar sus deudas, sus obligaciones? Para poder contestar todo esto, registramos la información y la debemos organizar. Y todo esto nos va a llevar a 2 estados contables fundamentales. Cuando nosotros hablamos de renta nacional, habíamos dicho que el Estado analizaba la contabilidad desde el término o desde el punto de vista del stock y desde el punto de vista del flujo. Y dijimos que lo mismo iban a hacer las empresas, que desde el punto de vista del flujo íbamos a tener el estado o cuadro de resultados y que desde el punto de vista del stock íbamos a tener el balance. Y esto es lo que vemos en esta pileta que nosotros tenemos en este dibujo. Nosotros, por un lado, podríamos medir cuál es la cantidad de agua que tenemos en la pileta. Si nosotros hacemos la medición cuando empezamos el ejercicio y la volvemos a hacer cuando terminamos, podríamos decir, al final del ejercicio hay 48.000 litros, al comienzo había 33.000, por lo tanto, tenemos que ha aumentado en 15.000 litros. O sea, aquí estamos viendo desde el punto de vista de stocks, cuánto es lo que teníamos y lo que tenemos, y obviamente su variación. Pero también lo podemos ver desde el punto de vista de un flujo. Y desde este punto de vista nosotros diríamos, a esta pileta, por diversos ingresos que puede tener, ¿sí? Los ingresos, en nuestro caso, serían contablemente ingresos por ventas o ingresos financieros. Han entrado 360.000 litros. ¿Cuánto ha salido? La salida de agua, que puede ser por costos o por egresos financieros, ha sido de 345.000 litros. Por lo tanto, la diferencia o el excedente en este caso es de 15.000 litros. O sea, que por 2 caminos diferentes llegamos al mismo resultado. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer el análisis de los stocks, es decir, qué es lo que la empresa tiene, qué es lo que la empresa, cuando hablamos de lo que tiene, hablamos de recursos que tiene para utilizar y hablamos de sus obligaciones. Entonces, esto es lo que se reflejará en el balance, ¿sí?
la vista del stock. Pero también vamos a hacer el cuadro de resultados, donde nosotros diremos qué es todo lo que entró, qué es todo lo que salió, y de ahí sacaremos el resultado del negocio. En consecuencia, resumiendo, tendremos dos documentos principales. El balance general, que está formado por el activo, todo aquello que la empresa posee, todos sus recursos que le permiten operar. El pasivo exigible, que representa todas las obligaciones que la empresa tiene con terceros, pueden ser entidades financieras, bancos, proveedores. Y el patrimonio neto, que en realidad representa la fuente de financiación de sus propios dueños, o visto desde la empresa, las obligaciones que la empresa tiene para con sus propios dueños. Y si nosotros lo vemos desde el punto de vista del flujo, nosotros registraremos todos los ingresos que se pueden producir. Aquí lo estamos simplificando y poniendo ingresos por ventas, también podemos tener ingresos financieros. Y pondremos todos los egresos que se producen a lo largo del periodo, es decir, costos y gastos. La diferencia entre ingresos y egresos nos va a dar el resultado neto. Este resultado neto, que podrá ser positivo si las ventas son mayores que los costos y gastos, esto implica beneficio, o negativo cuando los ingresos son inferiores a los egresos, lo que implica pérdida, pero en cualquier caso el resultado es la retribución de los inversores, y por eso este resultado va a ir a formar parte del patrimonio neto. Si el resultado fue positivo, el patrimonio neto aumentará. Si el resultado fue negativo, el patrimonio neto disminuirá. Otros estados que también acompañan al cuadro de resultado y al balance son el estado de evolución del patrimonio neto, que justamente habla de cómo está compuesto el patrimonio neto y cuáles son las causas de variaciones, que pueden ser aportes de los socios en forma de capital, ajustes de capital, resultados acumulados, ganancias que se habían reservado, resultados no asignados, etc. Tendremos un estado de flujo de efectivo que nos habla de cómo evolucionaron los recursos financieros, hablando de efectivo y otros equivalentes al efectivo. Y tendremos una serie de información complementaria para poder entender toda la situación y la evolución de la empresa, como ser la identificación de los estados contables y del ente, la evolución de otros rubros que parezcan o puedan parecer de interés, contingencias, si hay restricciones sobre el activo, distribución de ganancias, etc. Todo esto va a formar la información que se va a tener al finalizar el ejercicio fiscal.